Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien junto con sus familiares y amigos. El día de hoy hablaremos de las funciones trigonométricas del ángulo doble. Dados los ángulos alfa y beta, recordemos la fórmula del seno de la suma, la cual viene dada por seno de alfa más beta igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Si reemplazamos el ángulo beta por alfa, se obtiene seno de alfa más alfa igual a seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa. Alfa más alfa, 2 alfa. Por tanto, tenemos seno de 2 alfa igual a seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa por coseno de alfa. Sumando los coeficientes, obtenemos 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. De esta manera, el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa. Si consideramos ahora la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos, alfa más beta, coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Reemplazando el ángulo beta por el ángulo alfa, se obtiene coseno de alfa más alfa igual a coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. Esto es alfa más alfa, 2 alfa. Entonces del lado izquierdo obtenemos coseno de 2 alfa. Del lado derecho, coseno de alfa por coseno de alfa, coseno al cuadrado de alfa, menos seno de alfa por seno de alfa, seno cuadrado de alfa. De esta manera, el coseno del ángulo doble viene dado por coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. De manera similar, para la función tangente de la suma de ángulos, alfa más beta, tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta entre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Reemplazando el ángulo beta por alfa, se obtiene tangente de alfa más alfa igual a tangente de alfa más tangente de alfa entre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Efectuando los cálculos, tangente de alfa más alfa es tangente de 2 alfa del lado izquierdo de la igualdad. Del lado derecho, tangente de alfa más tangente de alfa, sumamos los coeficientes, 2 tangente de alfa en el numerador. Y en el denominador, 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa es 1 menos tangente cuadrado de alfa. De esta manera, la tangente del ángulo doble es igual a 2 veces la tangente de alfa entre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Para la función cotangente de la suma de ángulos alfa más beta, cotangente de alfa más beta es coseno de alfa más beta entre seno de alfa más beta. Y reemplazamos por la expresión correspondiente del coseno de la suma y del seno de la suma de ángulos. Dividiendo numerador y denominador por seno de alfa por seno de beta y separando en dos fracciones, lo podemos reescribir de la siguiente manera: coseno de alfa por seno de beta por coseno de beta por seno de beta, como un producto de fracciones, este primer sumando. Segundo sumando, seno de alfa por seno de beta entre seno de alfa por seno de beta es 1. Seno de alfa entre seno de alfa es 1. Entonces este término desaparece y nos quedaría coseno de beta entre seno de beta más seno de beta que está multiplicando se cancela con seno de beta que está dividiendo, obteniéndose coseno de alfa entre seno de alfa. De esta manera, la cotangente de alfa más beta viene dada por cotangente de alfa por cotangente de beta menos 1 entre cotangente de alfa más cotangente de beta.
Reemplazando el ángulo beta por alfa, la cotangente del ángulo doble viene dada por cotangente de alfa más alfa es igual a cotangente de alfa por cotangente de alfa menos 1 entre cotangente de alfa más cotangente de alfa. Efectuando los cálculos pertinentes, cotangente de alfa más alfa, cotangente de 2 alfa, igual a cotangente de alfa por cotangente de alfa, cotangente cuadrado de alfa menos 1 entre cotangente de alfa más cotangente de alfa. Sumamos los coeficientes, 2 veces cotangente de alfa. De esta forma, cotangente del ángulo doble viene dado por cotangente cuadrado de alfa menos 1 entre 2 veces cotangente de alfa. En el estudio de las funciones trigonométricas, siempre se hace un mayor énfasis en las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Para el resto de las funciones trigonométricas se usa su relación como función recíproca de las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Por ejemplo, para la secante del ángulo doble, eso es igual a 1 entre el coseno de 2 veces alfa. La cosecante del ángulo doble igual a 1 entre el seno de 2 alfa. De la misma manera, para la cotangente del ángulo doble, eso es igual a 1 entre la tangente de 2 alfa. De esta manera, si tenemos como dato la tangente del ángulo doble, podemos determinar la cotangente del ángulo doble usando esta relación. De la misma manera, la cotangente del ángulo doble se puede determinar si se tiene como datos la cotangente del ángulo alfa usando la relación que antes deducimos. Cotangente de 2 alfa igual a cotangente cuadrado de alfa menos 1 entre 2 veces la cotangente de alfa. O bien, si conocemos el coseno del ángulo doble y el seno del ángulo doble, la cotangente de 2 alfa se define como coseno de 2 alfa entre el seno de 2 alfa. A continuación te invito a revisar el material correspondiente a los ejercicios resueltos de las funciones trigonométricas del ángulo doble. Que tengas un feliz y maravilloso día. Chao.